¿Ya todos tienen su sticker? ¿Sí? Probemos, despéguenlo, despega fácil y lo pegan en otro lado, ¿sí? Va, atentos, entonces, cada vez que Diego o yo digamos amor, la despegan y la pegan, ¿sí? Yo les voy a contar un poco por qué con esta dinámica cobra sentido el que si los novios se abstienen de relaciones sexuales es precisamente porque aspiran a que su vida sexual sea plena. Aquí ya vamos a entrar específicamente en lo que es la vocación al matrimonio. Si nosotros sentimos que nuestro interés, nuestra llamada, nuestro anhelo, nuestra ilusión va orientado a ser pareja con una dama, con una chica, con una mujer, entonces queremos llegar al matrimonio. Pero podríamos malinterpretar que para que cuando lleguemos al matrimonio nuestra vida emocional y sexual sea lo máximo, tenemos que tener mucha práctica, que así va a ser plena. La noticia es que no, es al revés. Si nosotros como chicas o chicos nos abstenemos, vamos a hacer que cuando lleguemos al matrimonio nuestra experiencia sea realmente plena. A través de la historia esto ha sido un poco malentendido y hay algunas personas que lo siguen transmitiendo como hace 200.000 años, el tema de la sexualidad. Antes se creía que el único fin de la experiencia sexual entre los esposos era procrear y educar a los hijos, que a eso estaba llamada la sexualidad, que para eso la había creado Dios, que eso era lo bueno, lo agradable, lo perfecto y nada más. Entonces realmente no era muy atractiva esa idea, pero tampoco era totalmente cierta. Obviamente sí, un fin de la intimidad sexual de los esposos es que tengamos hijos, pero no totalmente y exclusivamente eso. El matrimonio antes se decía que era más cristiano cuanto menos se usaba. Entonces la idea era que los esposos no podían pensar en unir agradable placer con la intimidad entre ellos. Ahora estamos en un momento donde realmente las cosas están más claras y están más favorables y están más invitadoras a luchar por vivirlo bien, porque ya no tenemos que hacer las de antes, sino cuando vino el Concilio de Trento y algunas filosofías nuevas que estaban más centradas en las personas, personalistas. Esto fue con Juan Pablo II, que escribió de la teología del cuerpo. Se descubrió que había una nueva manera de darle sentido a la sexualidad humana, que no era mala, que no era pecado, que no era sucia, que no era algo que se tuviera que esconder, pero que teníamos que aprender dónde se vivía plenamente. Entonces, las enseñanzas tradicionales sí eran verdad, sí es para tener hijos, si ese es el plan divino, pero no eran suficientes, había más. Y aquí es donde entendemos el cuerpo integrado en que somos personas, somos cuerpos, somos alma y vamos a buscar la felicidad. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros nos quedamos con esto muy superficial, pensamos que el sexo es solo para el disfrute y que si estamos llamados a la vocación del matrimonio podemos empezar a practicar. Eso podrían pensar los muchachos, que es cool, que está de moda, que hay que hacerlo, que la vida solo es una y se va a acabar y que después del COVID, ay Dios guarde, en cualquier momento otra vez nos vuelven a encerrar y la vida se nos acaba. Sin embargo, las chicas pensamos diferente, pero queremos tanto agradarles, queremos ser bonitas, queremos parecer listas, queremos parecer interesantes, queremos parecer modernas y muchas veces vamos a decir que sí a muchas de las proposiciones que ustedes como chicos nos digan. ¿Sí? Yo realmente creo que una de las mayores bendiciones de mi vida es haberme encontrado con un señor que estaba plenamente convencido de cómo había que hacer las cosas correctamente, porque
De lo contrario, creo que a mí no me hubiera inspirado mucho eso de hacer las cosas bien. Como les dije, lo hice por intuición, porque, ay, mi mamá dice que hay que guardarse para el matrimonio, pero no era plenamente mi convencimiento. Hoy por hoy, yo quiero tener muchas más herramientas para que mi hija diga, yo me voy a guardar porque estoy totalmente convencida. El cuerpo humano se da la paradoja de que siendo lo más externo, y ahí es cuando muchas veces a los varones que son tan visuales se nos confunden las ideas, porque el cuerpo es lo más externo, pero tiene la capacidad de revelar la intimidad, lo de adentro, lo que tenemos en el alma. El cuerpo humano, por medio de la cara, nos va a transmitir totalmente qué es lo que pasa adentro. O sea, eso que dicen que la cara y los ojos son el espejo del alma es totalmente verdad. Si ustedes se sienten enojados, tristes, molestos, es bien difícil ocultarlo, ¿sí? Realmente es como que tuviéramos una ventana de todo lo que hay adentro. Y el alma definitivamente se revela en el cuerpo y se debería revelar en el amor, en una relación de amor, no en una relación de enamoramiento, thrill o dificultad de control de impulsos. El alma se revela particularmente en la zona genital y es por eso que nuestros genitales se llaman también partes íntimas, porque es donde más expuestos y más vulnerables estamos. Hay una diferencia que entre la tecnología, las redes, la tele, el Netflix, nos han puesto bastante difícil de entender que es desnudarnos y desvestirnos. Muchas veces para ustedes como varones va a ser sinónimo. Ustedes son súper visuales. Entonces van a entender que desvestirse y desnudarse son iguales. ¿Les suena a que sí o a que no? ¿A que sí? ¿Por qué crees tú? Los dos tienen que ver con quitarse todo. ¿A alguien le suena que desvestirse y desnudarse no es igual? A ver, Diego, ¿por qué te suena que no es igual? Desvestirse te suena que es mejor y que desnudarse es la mala manera. ¿Tu nombre es? Ajá. Esteban, tú habías levantado la mano. ¿Qué te suena que es diferente desvestirse que desnudarse? O sea, a ti te sonó diferente que a Diego, que tiene una connotación más positiva el desnudarse y el desvestirse es como más negativo. ¿A ti? ¿Cuál es tu nombre? Wow, muy bien, Andrés. Exactamente. Para las chicas, cuando tenemos intimidad sexual con un varón, la cosa va más sobre desnudarse. Y muchas veces para los muchachos va más sobre desvestirse. Me quito la ropa, me quito lo externo, pero no precisamente me voy a mostrar vulnerable. Mis sentimientos, mis tristezas, mis penas, mis inseguridades. En esto reside totalmente. En las cosas que yo escuché cuando era consejera escolar, creo que la típica de los muchachos era cuando tenemos intimidad sexual, las niñas se ponen intensas y entonces ya no nos las podemos quitar de encima. Se ponen needy, se ponen demandantes, se ponen como que eso les da derecho a, porque la concepción de compartir esto para los varones y para las mujeres
tiende a ser diferente. Exactamente para las chicas es, me muestro adentro, me muestro cómo me siento, te muestro ese hoyo gigante que tengo en mi corazón y quiero que tú lo llenes. Y realmente ese hoyo lo tenemos todos, pero es algo incómodo, difícil, molesto encontrarnos con ese hoyo. Esto surgió con el pecado original. La desnudez del otro estimulaba un deseo desordenado, de que quería poseer, de que quería rebajar al otro. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ocurrió el pecado original hubo una cuádruple ruptura. Nos enemistamos con Dios, nos enemistamos con nosotros mismos, con nosotros y con el mundo, la creación en general. Sin embargo, vino Dios y mantuvo el matrimonio. El matrimonio es la única bendición y garantía que se mantiene después del pecado original. El matrimonio es una intencionalidad doble, tiene dos fines. Por un lado es, yo voy a custodiarte a ti, no solo tu integridad física, sino tus vulnerabilidades, y tú me vas a custodiar a mí. Para las chicas es mucho más fácil que esto haga sentido, como les decía, porque nuestra naturaleza es más emocional. No quiere decir que seamos más buenas, más virtuosas, no, sino que estamos más sintonizadas con lo de adentro y muchas veces el varón está más sintonizado con lo de afuera. Pero como les decía, en este perseguir, ser amada, gustada, parecer cool, interesante, deseable, podría ser que aceptáramos una proposición con la que no estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos la garantía de que ese hoyo se nos va a llenar en el matrimonio, porque el matrimonio es compañía incondicional y es compañía para siempre. El matrimonio es redentor. ¿Por qué? Porque viene y restaura esa gozosa situación, ese momento donde todo era perfecto entre Adán y Eva que teníamos antes del pecado original. O al menos ese es el fin. Yo sé que para ustedes puede ser que sientan, eso no se vive en mi casa, o sea, mis papás se tiran los platos y se hablan feo y medio se saludan. Pero realmente va más allá. No se trata solo del momento, se trata de la trascendencia que el proyecto de vida tiene. Sí van a haber momentos donde nos gritamos, nos hablamos feo, esperemos que los mínimos, pero obviamente si estamos sintonizados de hacia dónde vamos nuestro encuentro emocional con el otro en medio del acto sexual, va a venir a sanar y a conectarnos con nuestro cónyuge. El matrimonio también tiene un significado que es que vamos a crecer juntos. No quiere decir que ya tenemos la vida resuelta y que ya sabemos todo perfecto como hay que hacerlo, sino que es la representación de esa alianza y esa promesa que Dios hizo con su pueblo. Esto lo hablan en la teología del cuerpo, ese es básicamente el sentido. Diego les va a profundizar mucho más desde la perspectiva teológica, pero esta intuición femenina ya lo tiene un poco más claro. Cuando el esposo y la esposa se entregan, esto hace alusión a cómo Cristo se entrega a su iglesia. Y para los esposos que somos cristianos católicos, la cama y el altar son un signo muy semejante. Significan este misterio de unión pascual. Como ya les había dicho al principio, cuando hubo el pecado original, rompimos con 4 cosas: nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestro cónyuge y con el mundo en general. Y esto nos causó mucho miedo y mucha angustia. Básicamente vamos por la vida tratando de resolver esta sed emocional. Sobre todo es más evidente en las mujeres. Y lo que nosotros queremos es encontrar qué nos llena ese hoyo. Pero cuando nos tenemos que encontrar con ese lugar profundo que no dejamos entrar a nadie, en el que nosotros casi ni pensamos, nos da miedo y lo tendemos a rechazar. Pensamos que eso es débil, que eso es inapropiado, que solo a nosotros nos pasa, que es por inseguridad.
que es porque no somos lo suficientemente algo. Y entonces nos cuesta mirar adentro y nos cuesta realmente aceptar nuestro deseo de estar con Dios, porque está mezclado todo ese anhelo de vulnerabilidad y cosas bonitas, de profundidad, de conexión, con todas estas partes que no nos gustan tanto, que son intenciones malas, sentimientos feos. Entonces venimos y hacemos las de Adán y Eva y nos escondemos. La buena noticia es que no nos tenemos que esconder, que si sentimos que nuestra vocación es la llamada al matrimonio, todo eso vulnerable, bonito, bueno, y también lo feo, lo inseguro, la tentación, el deseo, lo podemos llevar al otro y hacer con eso una entrega de nosotros mismos y conectar con nuestro esposo y conectar con Dios. El matrimonio es una alianza es una promesa. Y lo que nos estamos entregando no son cosas, o sea, sí nos entregamos el anillo, pero eso es totalmente simbólico. Nos estamos entregando al otro. Y es una metáfora, es un paradigma de la mutua fidelidad que no es en el otro, sino es en Dios. Si fueran los humanos, no sería sostenible. A veces nos queremos estrangular, pero esa fidelidad es en Dios. Entonces, esto es lo que nos hace sentido. Dios se casó con los hombres para brindarles compañía y sacarles de su soledad existencial. Ese es el fin del acto sexual, sacarnos de nuestra soledad existencial. Y solo vamos a poder alcanzar ese fin si lo vivimos dentro del matrimonio. Podemos tratar y hacer como que el amor lo encontramos en otros lados. Podemos hacer como que se puede amar o vivir en amor con múltiples parejas, personas, edades y circunstancias de la vida, pero únicamente lo vamos a encontrar en su totalidad y en su verdad en el matrimonio. Hay una motivación que tenía Dios para crear el matrimonio y era lograr quedarse con nosotros. Porque Dios quería que viviéramos en el amor, que por medio de la convivencia con otro, realmente le conociéramos a Él y nos dejáramos salvar. El matrimonio, como les dije, es la única bendición que no quedó suspendida con el pecado. Empezamos a parir hijos con dolor, a enfermarnos, a morir, a pasar tristezas, pero continuamos con la idea del matrimonio que Dios había pensado originalmente para Adán y Eva a partir del pecado original. Y el matrimonio es el designio original de Dios para los hombres y también la forma en que nos va a salvar de ese pecado original. Algo que ustedes seguro han súper estudiado en sus clases de teología es que toda la historia de la salvación de la que habla el Antiguo Testamento narra cómo Dios siempre ha sido fiel, cómo Dios hacía alianzas con distintos hombres, con David, con Abraham, y cómo si ellos le fallaban o le eran infieles, Él continuaba estando. Y eso es precisamente lo que se vive en el matrimonio. Es un ejemplo, es un poner aterrizado en la tierra esa alianza de Dios con su pueblo. Su misericordia siempre fue perdonar a su pueblo elegido por todas las infidelidades que cometía. Y esto no significa que el esposo y la esposa lo vayamos a tener que hacer vida literalmente cuando hay una infidelidad, sino es, te soy infiel cuando te hago una cara, cuando me quejo de ti con mi mamá, cuando les hablo a mis amigos de burla de tus hábitos, y en cada una de esas veces nos vamos perdonando. Ahí estamos viviendo este perdonar una y otra vez. Definitivamente esta intimidad que viven los cónyuges es el camino que nos va a restaurar la vuelta al paraíso. Los esposos entendemos que es un don de Dios y que obviamente nuestro fin es recuperar esta unidad que había entre Dios y su iglesia por medio de la unidad que logremos con nuestro esposo. La unidad en la que el mero encuentro de los esposos es per sí un encuentro con Dios mismo. O sea, va más allá.
es una cosa, no es una cosa, es un momento en el que literalmente nosotros ejemplificamos y somos esa unión de Dios con la iglesia. Obviamente a veces vamos a pensar que el deseo es algo solo masculino. ¿Ustedes creen que las chicas, las mujeres también tenemos deseo? Levanten las manos, ¿quiénes sí? Ok. Pero obviamente sí, también tenemos deseo. Es un deseo menos físico, menos visual, es un deseo emocional. Y este deseo es importante porque lo llevamos a la relación con el otro de una manera que nos hace entregarnos sabiéndonos únicos y queriendo mostrar nuestra originalidad. Nace del sentido de vocación, yo quiero estar contigo. El hombre, desde su creación, desde la manera en que fue pensado, es teleológico, que quiere decir que es alguien con un fin por alcanzar. Hombres y mujeres, estamos hechos para anhelar alcanzar un fin. Y es por medio de la ilusión que vamos a tener este motor de alcanzar ese fin. La ilusión es el deseo con argumento, con razones de por qué queremos lograrlo. Y encontrar el motivo o la persona por la que vale la pena entregarse hace que encontremos la ilusión de nuestra propia vida. El día que nosotros descubramos esto me hace ilusión, vamos a poder con todas las circunstancias que hayan alrededor. Si no encontramos esa ilusión y ese motor, definitivamente nuestra vocación, sea matrimonial o sea religiosa, no va a caminar. Sin embargo, los chicos tienden a pensar que el deseo es más carne. Pero no, el deseo tiene dos formas. Tiene una forma que es posesiva, yo te quiero para mí, y tiene una forma que es comunicativa, yo me entrego a ti. Obviamente, cuando empezamos una relación de noviazgo, el primer síntoma, el enamoramiento, viene muy de la mano de ser muy referencial. Algunas personas pueden pensar que esta primera etapa de los noviazgos o de los conectes, no sé cómo se dice ahora, ya no se dice novia, ¿no? Se dice conecte o algo así. Alguien que me aclare y me ilumine. Cuando alguien te gusta, ¿es tú? ¿Conecte? ¿Novia? ¿Tu chava? Ok. Entonces, esta primera etapa es muy de eso, incluso el tú. O sea, nos referimos como tú, mía, tu novia, mi novia. Es la quiero para mí. Y no es que necesariamente sea egoísta, sino que es referencial. Estás pensando en razón de ti. ¿Sí? Y eso está bien, es natural, es normal, es la primera etapa. Sin embargo, esto erótico se va moviendo y pasa a otro nivel y se mueve a ser más comunicativo. Ya tenemos una intención de no ser el beneficiado, sino de ser el benefactor, el que va a beneficiar a esa otra persona por medio de nuestro vínculo, de nuestra conexión. Sin embargo, para esto hay que recorrer todo un camino. Y en el camino a recorrer es donde se atraviesa el deseo, la hormona, la dificultad de control de impulso. Y si tenemos intimidad sexual antes de llegar a la madurez de nuestro amor, entonces es que ocurre un cortocircuito y nos perdemos. Al amor hay que dejarlo madurar. Las emociones son intensísimas. Un día nos despertamos y decimos, yo amo a este hombre, tengo 17 años, pero me voy a casar con él y va a ser mi esposo para siempre. Sin embargo, eso es enamoramiento y está bien, es normal, es natural. Pasa el 100% de las veces. Pero nosotros sabemos con nuestra parte racional que va a atravesar un sinfín de circunstancias
que va a hacer que esto madure y sea verdaderamente amor, o se quede en deseo, ilusión y enamoramiento. El verdadero amor, lo erótico, se va purificando y ya se orienta a una dimensión que es más de ofrenda, de cómo te puedo hacer feliz, no de cómo te puedo usar y me mandas el mejor pack de fotos del mundo. No. La persona entiende que su felicidad ya no es en yo te poseo, sino en yo me entrego a ti. ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo sacar una sonrisa? ¿Cómo puedo hacer que tu vida sea un poquito más fácil? Y obviamente el ideal no es que perdamos el enamoramiento. Mucha gente tiene miedo al matrimonio porque lo que coloquialmente se dice es, los esposos ya ni tienen intimidad sexual, ya no se gustan, ya no tienen interés en el otro, ya no se hablan, ya solo están por costumbre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Ninguno. Bueno, tal vez era de nuestra época, de cuando éramos nosotros jóvenes, pero se oía mucho eso, de, ay no, cuando se casan ya ni se voltean a ver. Entonces, ¿qué es la idea? Qué cool tener novia y tener muchas novias, porque con ellas sí hay intimidad sexual, sí hay diversión, sí hay química, sí hay thrill, pero casados, se acabó. Eso está en nosotros y en nuestras manos, que no se vaya a lo erótico, pero también el entender que el enamoramiento va a madurar y nos ponemos a la disposición de la felicidad del otro y nos sentimos realizados porque esa es nuestra vocación. El matrimonio tenemos que entenderlo como que es obra de Dios. Dios es el artista que creó el matrimonio y nosotras las chicas queremos vivirlo así. Somos súper sentimentales y si ustedes nos ayudan, entonces podemos vivirlo así. Realmente, las obras del artista no se ejecutan, sino que se interpretan. Es algo que vamos descubriendo. Juntos vamos interpretando cada símbolo que Dios creó para hacernos sentir amados en el matrimonio, en la convivencia con el cónyuge. Obviamente, la obra, que es el matrimonio, va a tener un alma y vamos a reconocer que nos remite a su autor, que nos remite a Dios y tiene un estilo. La huella que uno deja de sí mismo en algo que crea, que si es una pintura, que si es una escultura, se va a saber que eso la hiciste tú, porque tiene algo de ti. Precisamente el matrimonio es pensado con ese fin, tiene algo de Dios. El matrimonio es el encuentro personal más profundo en el que los esposos interpretan y dan vida a su propia vida, le dan sentido, le dan como el corazoncito al amor. Ya perdí el mío. Amar realmente es como jugar al tenis. Y es algo que tanto chicos y chicas deberíamos de tener en sintonía, porque entonces vamos a tener un muy buen partido de tenis. Si nosotros aceptamos las normas, vamos a jugar bien. Si nosotros entendemos que gracias a esas normas podemos jugar, ya no nos van a caer tan mal. Y las reglas van a ser las mismas para todos, pero obviamente cada uno le va a poner su tinta. Y esto nos permite mostrar nuestra mejor versión. Prácticamente lo que serían las reglas en el tenis o en cualquier deporte que ustedes jueguen, en el base, por decirlo en mi casa, que todo es base, las reglas son como los mandamientos. Si nosotros realmente entendemos que hay que aceptarlos, que hay que vivirlos y que son para nuestro beneficio, eso es lo que nos va a permitir vivir la sexualidad del matrimonio. Si no, vamos a vivir algo que se le parece, pero que no es la vocación y el llamado para el que estamos hechos. Muchas veces lo confundimos, pensamos que libertad y libertinaje es lo mismo, pero la libertad absoluta, entendida como que no hay condicionantes, podemos hacer lo que querramos, es algo muy de la época postmoderna, es algo que nos vendieron y que nos lastima a varones y a mujeres, que realmente no nos representa ningún beneficio, sino nos va desgastando. Y no tiene ningún sentido. Sería como que ustedes trataran de jugar al deporte que jueguen sin tener reglas y sin tener una pista y sin tener una cancha para jugarlo.
Entonces, el sentido de que ustedes como varones tengan claro que estas reglas, que estos instrumentos, que esta pista está para hacer las cosas bien, cool, bonitas, disfrutables, es lo que va a enriquecer la vocación y la sexualidad en el matrimonio. Nosotros las chicas los vamos a seguir, pero la propuesta que ustedes nos lancen va a hacer toda la diferencia. Cada decisión que ustedes hagan va a comprometer la respuesta de la niña para que se evalúe en tu corazón o en tu mente si tiene material de ser la madre de mis hijos, no solo la chica con la que me la voy a pasar bien. Entonces es importante que pensemos qué propuesta les vamos a lanzar, porque finalmente el varón es el que va a marcar el camino de cómo se quiere vivir la vocación al matrimonio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario respecto a algo de cómo miramos las chicas la afectividad? Ahora mírense su corazoncito, volteen. Esto es lo que pasa. Tóquenle aquí atrásito donde estaba la goma. Si nosotros vamos y compartimos nuestras vulnerabilidades, nuestra intimidad sexual, una y otra vez, cada vez que pensamos que es amor, cuando llegamos al matrimonio, casi ya no tenemos goma. Entonces, vamos a tener muy poco con que sostener la verdadera vocación. Esa es la idea. Diego, dale. Por alguna razón no se escuchó el micrófono que yo estaba utilizando, así que aquí voy a pegar, lo que ustedes están viendo estoy pegando encima la regrabación de lo que presenté cuando me tocó a mí presentarle a los muchachos, que básicamente fue ver los resultados de esta pequeña encuesta que yo hice. La encuesta, cuando ellos entraron, les dije que abrieran un QR para ver esta encuesta y la primera pregunta, como ven acá, decía, ¿tengo novia? Y las opciones eran sí, no, tal vez. Y bueno, ahorita van a ver todas las preguntas de una vez con las respuestas. Y lo que hice fue reflexionar y hablar en base a la retroalimentación que ellos me ofrecieron a través de este, digamos, cuestionario. Veamos las preguntas. La encuesta fue respondida por 15, 19, 20 individuos entre 15 y 18 años de edad. Vean esta primera respuesta. Tengo novia, la gran mayoría dice no tener, el 75%. Interesante es ver el tal vez. Quiere decir que lo están pensando, pues están en el proceso de quizás conquistar a una chica o lo están pensando, lo cual es interesante. Y solamente uno dijo que sí, tiene, digamos, el tema de una novia. Aquí la reflexión que yo les hacía era la parte importante de la identidad. Les compartí el testimonio personal de lo tarde que yo tuve la primera relación sentimental, que de hecho fue la primer novia que tuve, es María José, mi actual esposa, y que en mi experiencia personal realmente no pasa nada o no hay un impacto alto si uno se enfoca en cosas que son más importantes y que pueden servir después en una relación matrimonial, en vez de estar distraído tratando de tener o estar pensando en no tener novia. Yo pasé por esa ansiedad, esa angustia, esa incertidumbre de mi temprana juventud y tarde juventud y temprana adultez respecto al no tener una novia. Y yo les explicaba a ellos, realmente no pasa nada. Hay mucho tiempo para trabajar en cosas que después pueden servir y sirven mucho. Especialmente el tema de la identidad. Les platicaba yo a ellos lo importante que es tener claro
por lo menos estar dispuesto a responder la pregunta, ¿quién soy? Nuestro nombre no solamente es el nombre que nos dan nuestros papás y el apellido que estamos heredando, sino que nuestro nombre es realmente lo que nosotros estamos escribiendo con nuestra propia historia, la cual empieza con la manifestación de nuestra alma que está repleta en todo el cuerpo. Toda esa manifestación está regada a nivel celular y a nivel visible en todo el cuerpo, en el rostro especialmente, haciendo la conexión con lo que había explicado María José sobre cómo el alma invisible, el alma es invisible, es visible gracias al cuerpo. Y ese es el gran misterio humano, esa es la gran aventura humana, es precisamente que ese deseo de infinidad que tenemos todos en el corazón es porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de alguien que es divino, que es infinito. Por lo tanto, nosotros estamos apuntados hacia eso. Entonces, nuestro cuerpo en varias formas tiene esa orientación infinita, especialmente en el tema genital. Pero eso lo explicó María José, no tanto yo. Entonces, tengo novia. Realmente la gran mayor parte de los chicos aquí dicen que no tienen novia, lo cual es una buena oportunidad porque quiere decir que tienen el espacio mental para empezar a desarrollar esa pregunta de lo que es la identidad y la vocación. Toda vida es una vocación, dice Paulo VI. Y entre más temprano uno logre enfrentar esa pregunta, la verdad es que es menos probable es que uno tenga diferentes crisis de identidad más tarde en la vida. La siguiente pregunta, en tu opinión, ¿por qué hay que tener novia? Buena porción, el 30% dijo que hay que practicar. Otros, la minoría, solo 2 dijeron no quiero ser el único sin novia. Y la gran mayoría dice en este momento no me interesa. Naturalmente aquí la parte interesante es la que está en azul y la que está en roja. La parte en azul es para la visión que era lo que María José explicaba. Algo importante es de que esto ellos lo llenaron antes de escuchar la conferencia de María José. Entonces, yo les hacía la reflexión a estos individuos que esto de practicar está bien en el deporte, pero en el tema del matrimonio, que es, digamos, el fin último de un noviazgo altamente comprometido, realmente esa práctica no va a servir de mucho, porque el mismo matrimonio es un sacramento, o sea, en griego es un misterio. Entonces, si no fuese un misterio, realmente no habría, ni siquiera habrían este tipo de actividades. Sería algo completamente sujeto a los, digamos, a los impulsos biológicos. Pero el matrimonio realmente es una institución no solamente con una altísima tasa de fracaso, sino que es realmente una manifestación, es un signo de algo que apunta hacia algo más grande, a algo divino. Es realmente el símbolo de la alianza de Dios que está manifestada en la Sagrada Escritura. Muchas de las imágenes que se usan es precisamente un matrimonio. Yahvé desposa a su infiel esposa Israel. Entonces, si ese símbolo es así de misterioso, realmente el estar practicando como que si fuera un deporte, digamos en el tema del béisbol, el estar practicando el bateo es fundamental para mejorar. En el tema del matrimonio y del noviazgo, eso más bien es gastarse las balas, es distraerse. ¿Por qué? Porque entonces es por estar pensando uno en cómo agradar, en cómo interactuar con la chica, está uno dejando de hacer preguntas muy importantes que sobre todo se hacen en la adolescencia. Por eso se llama adolescencia, porque un individuo que está en adolescencia significa que adolece de su identidad. Todavía no es completamente capaz de hacerse responsable de todas sus acciones. Todavía no ha
tenido clara cuál es su identidad, está descubriendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades a nivel individual. Entonces, agregar a alguien más en ese tormento existencial es complicar la situación. No puede ser eminentemente malo, pero ciertamente tampoco lo opuesto es una alternativa no deseable. Es más bien considerando alta tasa de, la alta tasa de suicidios que hay hoy por hoy, es esencialmente porque la pregunta de la identidad y de la respuesta a quién soy, cuál es mi nombre, no ha sido resuelta, o por lo menos no se ha tomado la tarea de empezar a contestar esa cuestionante. Y hay que hacerlo, tarde o temprano, no importa si uno piensa que su vocación es el celibato, si uno piensa que su vocación es el matrimonio, o ninguna de las dos. La pregunta de quién soy, cuál es mi identidad, cómo me proyecto yo, si no se responde hoy, va a causar muchísimas neurosis en la vida adulta. Y esa es la pregunta que hay que atender en la adolescencia. Y entonces esto que hay que practicar realmente es una herejía. Una pausa que tengo que hacer a medio de esta presentación es que al comenzar yo les presenté una canción de reggaetón de Paulo Londra que se llama Adán y Eva. Y esa canción, yo les decía, realmente es una pena porque plantea el tema de Adán y Eva como que si su pecado fue única y estrictamente sexual. Realmente ese no fue el pecado de Adán y Eva, sino fue la desconfianza y el rompimiento de la alianza a través de la persuasión de la sabia serpiente. Entonces, tiene esa mala fama de que el sexo es moralmente inaceptable o que es malo debido a esa mala interpretación de la estructura literaria que ofrece el Génesis en el relato de Adán y Eva, y cómo la cultura nos está poniendo al revés la situación y está enforzando una estructura de pecado, dando a entender de que el sexo es malo, entonces por lo tanto hay que ir contracorriente y desobedecer y aprovechar a hacer un uso desordenado del sexo, cuando realmente la forma, lo que es realmente verdadero es que la relación sexual ordenada, sin reservas, sin límites, es decir, de forma de sacramento, en resumen, en matrimonio, es la forma de relación sexual más plena y más gozosa que hay. Esa es la mejor, es realmente la que estamos llamados a vivir, y no esas, digamos, eh, esas pichicaterías que ofrece la lujuria y que se celebra a través de estas canciones como la de Adán y Eva de Paulo Londra, tratando de hacer que el jovencito se sienta avergonzado por tener un deseo, cuando ya María José les explicó que el deseo es natural, es bueno, y para sacarle el máximo provecho tiene que tener un argumento. Un deseo con argumento se convierte en ilusión, y si uno aplica eso con el sexo opuesto, la doctrina católica a eso le llama la vida en castidad matrimonial. Y es perfectamente viable, posible, y es muy gozoso. Y nosotros lo hemos experimentado al menos por 13 años que llevamos casados con María José. Entonces, en tu opinión, ¿por qué hay que tener novia? Si es para practicar como que fuera un deporte, mala idea. Estás perdiendo el tiempo tuyo, estás evitando la pregunta de definir cuál es tu identidad, y muy probablemente también estás distrayendo a otra persona. Entonces, o estás usando o te están usando, o ambas. Y eso no es conveniente. Y la roja que dice, no quiero ser el único sin novia, esa es técnicamente confirmar que uno no tiene identidad, que uno todavía piensa que la identidad se la va a dar a algo más o a alguien más. Y eso no es sano, eso no es lo correcto. Si uno quiere vivir bien, si uno quiere vivir feliz, si uno quiere vivir con gozo en la vida, hay que responder esa pregunta, ¿quién soy? Y no asignarle ese trabajo a alguien más, a una mujer bonita o algo por el estilo. Realmente eso no, eso también es perder el tiempo de uno y de la otra persona.
Porque importante aquí, esto no lo dije ayer, debí haberlo dicho. Lo contrario de odiar, perdón, lo contrario de amar no es odiar. Lo contrario de amar es usar. Entonces, si yo en una etapa de adolescencia, estoy en una relación sentimental por pura práctica o porque no quiero ser el único que no ha logrado conquistar a alguien sentimentalmente, en realidad lo que estoy haciendo es usando a alguien más. Lo estoy utilizando así como se usa un vehículo, así como se alquila eh, una motosierra. Digamos que yo quiero cortar un árbol en mi casa, pero no quiero gastar los 1,500 que podría costarme una motosierra, la alquilo por 75 quetzales y ya está, lo utilizo. Y fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo en la adolescencia si tenemos una relación sentimental sin ningún proyecto específico de vida. Estamos utilizando a alguien más o a lo mejor nos están utilizando y no nos estamos dando cuenta. La desnudez es mala. Esto era para hablar el tema de la Capilla Sixtina. Cuando respondieron a esta pregunta salía un meme de Miguel Ángel que le preguntaron, Miguel Ángel, pintanos la Capilla Sixtina, y él en broma y con cierto cinismo les dice, sí, la voy a pintar, pero les voy a poner un montón de gente encuerada. La desnudez no es mala. De hecho, San Juan Pablo II, cuando mandó a renovar la Capilla Sixtina y cuando fue la inauguración, esto fue en el año 94, dio un discurso, que creo que fue la homilía de la Eucaristía, en donde dijo, solamente a los ojos de Dios la desnudez es completamente aceptable y pura, pero no significa que la desnudez sea mala. Y entonces, fundamentalmente, lo que pasó fue que el Papa Paulo IV, ahí por el siglo XVI, mandó a tapar los 20 y pico desnudos que habían en la Capilla Sixtina. San Juan Pablo II, casi 400 años después, los mandó a destapar. Y en esa conferencia que da, él explica por qué los mandó a destapar. Por supuesto, Juan Pablo II, hizo sus 129 catequesis que hizo sobre la teología del cuerpo, las entregó entre el año 79 y el año 87, si no estoy mal. Entonces, para el año 94, él ya había hablado muchísimo, todos los miércoles, no solo de la desnudez, sino de la sacramentalidad del amor humano o la teología del cuerpo. Entonces, como una manifestación de Juan Pablo II, decir, para que vean que no estoy hablando paja, ahorita voy a destapar toda la Capilla Sixtina que antes habían tapado, porque no comprendían realmente el sentido divino de la corporeidad, como se comprende hoy en una buena interpretación bíblica. El pecado de Adán y Eva fue el sexo. Alguien puso ahí el sexo, que se me hace que se metió a responder solo en contra por probar. Y el otro es algo distinto que no me han explicado o ya se me olvidó. Bueno, el pecado entre Adán y Eva no fue el sexo, fue la desconfianza, el rompimiento de la alianza. Que traducido a la relación matrimonial o a la relación con una mujer o con un hombre, si es que hay una mujer que es la que está escuchando esto, significa a la oferta que le hace la consultora, la serpiente, y le dice, si desobedeces, vas a sobrevivir. Es mentira lo que te dijeron, que si consumes del árbol de la sabiduría, del árbol del bien y el mal, te vas a morir. Eso no es cierto. Eso les dijo. Eso les dijo Dios. No, eso es mentira. Si te rebelas, vas a sobrevivir y vas a ser independiente. Tú vas a ser como Dios. Entonces esa es la, digamos, herejía o la mentira barata que ofrece la consultora, la serpiente, a Eva. Y en ese momento le siembra la duda y la desconfianza de lo que de la regla que había puesto Yahvé. Claro, naturalmente sabemos que después en la historia de la salvación, la Santísima, la perfecta siempre Virgen Santa María
cuando le dice el sí a la convocatoria que le hace el arcángel Gabriel, automáticamente le da vuelta a todo el misterio de la redención, porque gracias a ella el Redentor viene al mundo, se hace carne y da la vida por nosotros. Pero el pecado de Adán y Eva no fue el sexo no es malo, más bien es bueno. Y si lo interpretamos en la luz del capítulo, uno de los primeros capítulos del Génesis, no es bueno, es buenísimo. Dice cuando en ese relato de Yahvé, cuando hace al hombre, es el único de la creación que lo dice en primera persona. Y es porque el resto de la creación dice, se hizo la luz, se hizo la tierra, separó todo, separó la tierra separó el agua del cielo, y etcétera. Pero cuando dice que va a ser a Adán, dice, hagamos a Adán en primera persona. Él mismo se proyecta en el hombre, o sea, en la persona humana. Porque algo importante es de que hay dos formas de ser una persona humana. Una es en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino, lo cual significa que hay dos tipos de almas también, alma femenina y un alma masculina, que está manifestada en el cuerpo, porque son lo mismo. Podríamos hablar de la diferencia entre cuerpo y alma, que viene de una de las herejías que salieron de los primeros siglos de la iglesia, pero ahorita no viene al caso. Pero sí es importante, sí sería importante profundizar en eso, porque cuando Arrio y todas esas personas decían que Jesús no fue Dios, porque realmente él podía separar el cuerpo de espíritu, eso realmente es lo que estamos viviendo hoy, esa, digamos, especie de psicosis general en la cual pensamos una cosa y hacemos otra, y pensamos que esa dicotomía o esa contradicción no causa problemas, y sí la causa. Nada más vean cómo están las citas de los psiquiatras y los psicólogos. Están llenas las citas. Y la mayoría de las preguntas, la mayoría de los casos que están viendo estas personas de la salud mental es alguna especie de síntoma que viene de esa dicotomía entre cuerpo y alma. Pero bueno, eso es cosa para otro momento. Escoge la expresión más precisa. ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? Es bien alta la cantidad de gente que puso que tenemos un cuerpo. Nosotros no tenemos un cuerpo. Uno se imagina que está acostumbrado a las computadoras, que está la computadora y de la computadora salen periféricos, el mouse, el teclado, la pantalla, la impresora. Entonces, pareciera que hoy por hoy nosotros pensamos que la computadora es el cerebro y el resto de los sentidos son como los periféricos. Y en el caso de los genitales, ya sea de los masculinos o de los femeninos, son como que los periféricos para las cosquillas. Y entonces hay que usarlos como tal. Esa es la bandera que usa la corriente de LGTB. Es mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que quiera con él y soy, digamos, entre comillas, libre de hacer lo que quiera. También en el caso de la mutilación de los genitales, no son periféricos. Nosotros no tenemos un cuerpo, sino que lo somos. Nuestro cuerpo está manifestando nuestra identidad. Nuestro cuerpo cuenta la historia de nuestra existencia y de nuestra forma de ser. Entonces somos, todas las personas que estamos vivas, somos un pedazo de infinidad visible que anda caminando por ahí. Es por eso que la vida, por lo menos hasta el día de hoy, en la mayor parte del mundo, tiene un valor altísimo, altísimo, a tal punto de que quitársela a alguien más es un delito grave. Esa es la vida. El cuerpo no es que lo tengamos, sino que lo somos. Igual en el tema del sexo, nosotros los humanos no tenemos sexo, lo somos. Todo nuestro cuerpo tiene la huella de, ya sea en mi caso, por ejemplo, mi cabello, mi piel, el vello facial, todo el pelo que me sale en la piel, todo habla de la masculinidad de un varón. Igual en el caso de la mujer, en el tono de la voz,
en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la misma vista, en la misma sensibilidad de la vista, está impresa esa diferenciación entre lo femenino y lo masculino. No tenemos sexo, sino que lo somos. Mi identidad se puede ver. Esta era la pregunta de la identidad. La identidad no es tu DPI, no es tu carnet. Es la pregunta de quién eres, quién soy yo, cómo te proyectas tú hacia el futuro, cuál es tu biografía, qué es lo que quieres ser, cuál es tu nombre, a qué se asocia cuando alguien menciona tu primer nombre y tu primer apellido, a qué se asocia eso directamente en este planeta. Y eso es lo que hay que construir a partir de la adolescencia. Esta era como una trivia, está en inglés, dice, este es un texto específico, directo, copiado de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. The Manichaean mentality places an anti-value on the body and sex. Christianity teaches that the body and sex always remain a value not sufficiently appreciated. La mentalidad maniqueo era un hereje. Él decía que había una separación entre el cuerpo y alma, y más bien que todo lo que sucedía en el cuerpo era impuro y que había que alejarse de esas impurezas. Entonces esa mentalidad sigue hasta el día de hoy. Sigue hasta el día de hoy esa herejía. Esa herejía es de los primeros siglos. Todavía a Santo Domingo de Guzmán le tocó debatir y predicar en contra de esas derivaciones de maniqueo que indicaban la diferencia entre el cuerpo y alma, que era esa sobredimensión de lo espiritual, tratando de alejarse de lo que fuera impuro. Entonces, para esta mentalidad era impuro el simple hecho de tener un cuerpo. Imagínense, el tema del sexo era inmencionable. Esto es una herejía, es una mentira. Entonces, aquí era la pregunta, ¿esta mentalidad pone un antivalor en el sexo? Sí, es verdad. Aquí la mayor parte respondió bien. Los que respondieron mal, que pusieron aquí falso, o no leyeron bien la pregunta, o tenían genuinamente la necesidad de escuchar esta parte. Pero sí, esto era para demostrar de que es una mentira comprobada en la historia del pensamiento de la iglesia, de que todo lo que viene del cuerpo es impuro y es malo y es indeseado. No es así. Y San Juan Pablo II lo explica muy bien en las 129 catequesis que dio del año 79 al 87. El deseo, ¿hay que reprimirlo o hay que redimirlo? A la hora de redimirlo, bueno, los que respondieron aquí que hay que reprimirlo, estos son futuros clientes de los que ofrecen salud mental, los psicólogos y los ¿cómo se dice? Los psiquiatras, lo cual está bien, pero no es necesario llegar a ese extremo todavía. Hay que redimirlo. El deseo es bueno, María José lo dijo. El deseo hay que ponerle un argumento para que de verdad funcione. Entonces el deseo viene a ser como el software de los teléfonos. Si ustedes tienen el código escrito del iOS en un montón de páginas, pero no tienen dónde activarlo, dónde provocarlo, dónde hacer el prompt, esa es letra muerta, no sirve para nada. Es necesario instalarlo en el aparato, que en este caso sería el iPhone. Entonces al deseo hay que instalarle, digamos, el deseo es el software que está diseñado para ponerle un argumento, para ponerle la estructura de un argumento y convertirlo en una ilusión, en el caso de una relación sentimental con una mujer. Entonces no hay que reprimirlo, hay que darle argumento. Licencia o libertad. Bueno, básicamente una persona, un varón entre los 15 años hacia adelante, es muy probable que su cuerpo ya ha desarrollado. La testosterona ya está puesta. De hecho, en la mayoría de deportes, a partir de esa edad, la testosterona ya
hizo su trabajo para que el muchacho ya empiece a poder jugar a nivel profesional. Por eso vemos a tantos jovencitos jugando fútbol y también béisbol con un contrato profesional. Ahí es porque la testosterona ya hizo el trabajo en el cuerpo de ese muchacho. Pero en el tema sexual hay como un desfase, porque si un individuo todavía no tiene clara su identidad y todavía no tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, entonces lo que va a suceder es de que va a tener, el cuerpo ya le dio la licencia para gozar del placer sexual. El cuerpo ya le da una erección, ya le permite la eyaculación, ya tiene la capacidad de disfrutar de esa parte del cuerpo, que es natural. Pero eso no quiere decir que sea libre de hacerlo, porque las consecuencias de hacerlo y sin tener clara la realidad de la consecuencia, realmente es una forma de esclavitud. Y el tema es, yo puedo tener licencia de manejar, pero eso no significa que yo sé llegar a una dirección en específico. La licencia no me hace un buen piloto. La pelota de fútbol tampoco me hace un Messi. Entonces, el hecho que tu cuerpo de varón esté ya desarrollado como hombre no te hace alguien capaz de sacar adelante una realidad familiar con esposa e hijos, o simplemente un solo hijo, en el caso que uno tenga un hijo sin, sin, sin estar casado. Entonces, no es lo mismo tener licencia que ser libre para hacer algo. Y en el caso de los africanos, en una cultura africana, este símbolo es mucho más fácil de entender. No se le permite contraer matrimonio a un joven en esta cultura africana cuyo nombre no recuerdo, hasta que el varón haya matado a un león a solas. Si ese varón todavía no es capaz de asesinar a una bestia como es un león, si esa persona funda una familia con su novia, digamos, o con su pareja, está poniendo en riesgo a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque su identidad todavía no está comprobada como alguien que de verdad puede luchar y puede sacar adelante la realidad que implica una familia. Entonces, esto es lo que si esto lo está escuchando los papás, esto es lo que tenemos que acompañar y tengo entendido que esto fue lo que dio a entender don Antonio en su conferencia. Los papás estamos llamados a acompañar a que esa identidad se siga perfeccionando y se siga desarrollando. No bloquearlo, tampoco sobreestimularlo, sino promoverlo a descubrir una verdadera libertad, porque el cuerpo ya le dio licencia, pero hay que hacerle entender de que esa licencia, al igual que Spider-Man, tiene una gran responsabilidad. Es una gran libertad, pero también es una gran responsabilidad y hay que estar conscientes de eso. Creo que también lo habla la película que pusieron de Caso Estudio, que era la de Juno. Y finalmente la pornografía. Ya no dio mucho tiempo a hablar de este tema, pero la pregunta era, ¿la porno se puede controlar? Y la otra opción era, quisiera dejarla, pero puntos suspensivos. 3 personas pusieron esto y la gran mayoría puso, se puede controlar. Bueno, es interesante porque la pornografía es un estímulo estrictamente que nos afecta a los hombres porque somos muy visuales. Es un estímulo que altera la bioquímica del cerebro y que ante sucesivas alteraciones bioquímicas en el cerebro a través de la oxitocina y la dopamina, cuando se fuerza a través de esos estímulos visuales que propone la fornicación gráfica, en griego pornografía, hace entonces de que el cerebro del individuo, en este caso del varón, sí tenga cada vez más una necesidad de volver a repetir esa experiencia. Es lo mismo que sucede con otro tipo de estímulos externos, mejor conocido como las drogas, el alcohol, cuando te relaja el alcohol, la cocaína y cualquier tipo de droga. Entonces la pornografía tiene el componente de que es, digamos, una alteración bioquímica cerebral que te puede hacer experimentar un placer intenso
altísimo en muy poco tiempo, de forma secreta y a un costo muy, muy, muy bajo, porque solo tenés que pagar prácticamente el plan a través del teléfono, el plan de internet y el teléfono. Entonces es un arma poderosísima para que el espíritu del mal puede aprovechar y que está aprovechando para desarmar y deshacer la identidad de los varones. Porque entonces entra en ese ciclo de dependencia. ¿Y por qué puse aquí se puede controlar? Realmente el cerebro cuando está sujeto con la dopamina y la oxitocina, o sea, a la hora de ese orgasmo, eso se vuelve incontrolable. Eso se vuelve incontrolable. Por eso es que hay tantísimo contenido pornográfico online, porque es progresivo. Hay, hay un nivel de estímulo en el cual el cerebro ya no reacciona. Entonces necesita un estímulo mucho más alto y usualmente implica alguna radicalidad más intensa, como es, por ejemplo, el caso de la violencia. Si ustedes han visto pornografía, que es muy probable, pueden ver que usualmente hay un componente violento. Siempre. No importa si simplemente es lo que le llaman soft porn, eventualmente va progresando a una escala cada vez más intensa y más violenta. Y es porque el usuario está acostumbrado a una intensidad mayor que le cause esa misma intensidad de placer que ha obtenido, pero ahora necesita estímulos mayores. Es una droga realmente. Entonces, al decir que es una droga, muchos nos hemos creído de que entonces ya no tiene solución. Nos imaginamos a un drogadicto con los ojos deshechos y con la cara desarmada y todo golpeado, todo chuco, todo maltratado, desnutrido, muerto. Digamos que la realidad espiritual es que sí es una separación de cuerpo y alma. Uno se vuelve un poco de cadáver. Pero San Juan Pablo II dice claramente, y miren qué visión tuvo San Juan Pablo II de escribir esto 30 años antes de los smartphones. Si Jesús habla del tema del deseo lujurioso de un varón al ver a una mujer y que en ese momento en su corazón ya cometió adulterio, San Juan Pablo II dice, si Jesús dijo esto, no lo dijo para acusarnos. Jesús no es el acusador. El acusador es el diablo. Busquen ahí qué significa diablo, significa acusador. Jesús no dice eso para acusarnos, lo dice para motivarnos a dos cosas. Uno, entender de que sí se puede pelear esa pelea, que es la pelea de la pureza. Y dos, estamos llamados a hacerlo. Si estás bautizado, estás llamado a pelear con ese y con otro montón de defectos de carácter o defectos de fidelidad hacia tu propia autenticidad que están reveladas en tu cuerpo. Entonces, uno de los temas centrales de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II es precisamente ese. Yo creo que por eso él tanto decía en las jornadas de la juventud, jóvenes, no tengan miedo. Y en la teología del cuerpo, en un lenguaje sumamente denso, él básicamente está diciendo lo mismo, no tengan miedo, sí se puede pelear contra la lujuria, sí se puede. Y al día de hoy que estamos tan inmersos con el ambiente digital, yo creo que él sigue diciendo lo mismo porque hay un montón de movimientos de jóvenes que están estudiando la teología del cuerpo. Métanse a buscar en Argentina, en España, en México, en Colombia. Hay diversidad de campamentos impulsados por adolescentes para dar a conocer la teología del cuerpo. Entonces sí se puede pelear y la pelea comienza precisamente encontrando la pregunta importante. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Porque si uno se empieza a enfocar en esa pregunta, entonces uno sabe que una de las primeras cosas que hay que hacer es ordenar los estímulos, ordenar los deseos. En el caso específico del deseo sexual y del deseo de intimar sentimentalmente con una mujer, a eso lo que hay que hacerle es ponerle un argumento y protegerlo de esa gran contaminación cultural que hay, que es de aprovecharse de los sentidos a la máxima. Eso es una herejía, eso no funciona, no va a funcionar. Alguien o los dos van a salir golpeados y probablemente un tercero si hay un embarazo prematuro.